Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Salas, soy licenciado en enfermería. Desempeño mi actividad asistencial en el ICLI y de gestión en el Hospital Universitario Austral de Argentina. Quiero agradecer al comité organizador por permitirme participar en el primer Congreso Internacional Virtual de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, la SUNUT. Y en esta oportunidad yo voy a hablar sobre calidad y seguridad del paciente en el soporte nutricional, implementación de protocolos e indicadores de calidad. Sí, lo que les quiero comentar, que es un tema muy interesante y que va muy de la mano con el abordaje clínico que seguramente estuvieron viendo a lo largo de estas charlas. Muy bien, a modo introductorio lo que les puedo decir es que, tal como les dije al principio, yo trabajo en el Hospital Universitario Austral. Es un hospital universitario privado de alta complejidad, con 20 años en el mercado. Es un hospital de alta complejidad con 197 camas, 527 consultas a nivel nutricional y 2.542 consultas médicas anuales. Pero para poder abordar este tema, nosotros sabemos que el control y el monitoreo de las prácticas del soporte nutricional tienen que ver con el trabajo multidisciplinario y el control a través del tablero comando, control o de mando, ¿no? Dado por indicadores de calidad. Pero para comenzar también es muy importante destacar qué es la misión, ¿no? Digamos, toda organización y toda área de trabajo, toda unidad, necesita tener una misión. En este caso, yo les comparto la misión de la unidad de soporte nutricional, que es conducir y aplicar las medidas necesarias para prevenir, tratar y recuperar a los pacientes con cuadros de malnutrición, desarrollando la actividad de manera multidisciplinaria, regidos por conocimientos científicamente avalados, todo lo que los estándares nos dicen, enfocando y teniendo en cuenta al paciente desde su dimensión humana y espiritual, respetando sus derechos, creencias y valores, comprometiéndonos firmemente en todo momento con el respeto a la vida y a la dignidad humana. Entonces, teniendo en cuenta la misión, que es el camino que nos permite de alguna manera dirigir hacia dónde vamos, tenemos que tener en cuenta que el proceso del soporte nutricional tiene una serie de pasos complejos, cada paciente es único, y entonces para ello necesitamos tener pautas para identificar o identificar precozmente al paciente que se encuentra en riesgo nutricional, para evaluar y planificar su plan nutricional, para implementar ese plan nutricional que nosotros, que todo el equipo de salud ha diseñado. Aquí tiene un rol muy importante el enfermero, también el monitoreo de la tolerancia y la educación al paciente y la familia. Aquí este componente, la responsabilidad es médico, enfermero, nutricionista, etcétera, etcétera. Todo profesional que pueda educar al paciente y la familia sobre su plan nutricional es muy valioso y es un estándar de calidad, un indicador de calidad, si se quiere también. Pero si hablamos en materia de seguridad del paciente, nosotros nos preguntamos, ¿podemos equivocarnos? Bueno, en la literatura nos dice que sí, ¿no? Que hay múltiples reportes que hablan sobre este tema. Y fíjense en que, si bien este artículo tiene 4 años, pero fíjense en que la enfermedad cardíaca, el cáncer, y los errores médicos, y dentro de los errores médicos, lo que está todo relacionado a la prescripción y administración de medicamentos, el plan nutricional es uno de ellos. Fíjense que los errores médicos se encuentran dentro del tercer puesto, ¿no? Y es un tema que es bastante controvertido. Si nosotros seguimos la misma línea, error en la medicación, se lo puede definir como cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos. Mientras la medicación esté bajo control del personal sanitario, el paciente o consumidor. Es decir, que esto no es solamente, el error puede ocurrir en la institución, ¿no? En el hospital o en el sanatorio, sino que también puede ocurrir dentro del domicilio. Y para que esos errores no se produzcan, es necesario poder educar a los profesionales de la salud, educar a la familia, al paciente, al cuidador
etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué abordar el tema, no? Nosotros podemos ver aquí en esta imagen, la imagen del queso suizo, ¿no? Que en este caso, cuando hay un error, es multifactorial, hay diferentes factores, ¿no? Como las fallas de supervisión o monitoreo, técnicas inapropiadas, formación adecuada, no hay comunicación deficiente, la monitorización es deficiente. Entonces, todos estos puntos pueden llevar a un evento adverso, ¿no? ¿Y por qué abordar el tema? Bien, porque es un problema frecuente, de tendencia creciente, la literatura misma lo dice, es potencialmente grave porque tiene un gran impacto no solamente clínico, sino también asistencial, económico, social, de imagen. Obviamente que todo error puede ser prevenible, tiene este impacto económico, sanitario y social que les dije, nos preocupa a todos, obviamente. Y este proceso de medicamentos, obviamente, tiene 5 pasos a grandes rasgos, si se quieren, que tienen que ver con la prescripción, con lo que diseña el equipo de soporte nutricional para el plan nutricional. Las nutricionistas o los farmacéuticos validan ese plan nutricional, la farmacia dispensa, el enfermero lo que hace es administra y monitorea la tolerancia del mismo. Entonces, fíjense en que dentro de todo este proceso de medicamentos, una dosis de un solo medicamento implica la correcta ejecución de entre 80 a 200 pasos. Si nosotros pensamos el proceso del soporte nutricional o de los medicamentos como un conjunto de pasos, ¿no? Entonces, fíjense si no hay que estandarizar o protocolizar sistemáticas. Entonces, ¿cómo prevenirlos? De alguna manera, nosotros lo que debemos hacer como profesionales, o lo que la literatura recomienda, es establecer medidas de prevención dirigidas a reducir la posibilidad de que los errores ocurran o de detectar lo que sucede antes de que lleguen al paciente o minimizar la gravedad de sus consecuencias. Entonces, de alguna manera, podemos abordarlo desde la tecnología, a través de prescripciones médicas electrónicas, de sistemas de soporte de decisiones clínicas en conjunto, todo un equipo, ¿no? Y me imagino cirujanos, terapistas, clínicos, nutricionistas, etcétera, etcétera. La tecnología de código de barra o también la utilización de bombas inteligentes de infusión de fármacos, ¿no? Hoy, en el 2020, es altamente recomendable la administración de nutrición enteral y parenteral a través de las bombas de infusión continua. Entonces, si seguimos la misma línea de la tecnología, tenemos dispositivos con un mismo color que hacen referencia a que se administra por vía enteral, como las jeringas adaptadas a las ondas enterales, la lectura de código de barras, y también el sistema electrónico, en la medida que cada institución pueda. Pero desde el punto de vista, ¿cómo prevenimos de la no tecnología? Bueno, obviamente, diseñando protocolos o estandarizando la medicación o el soporte nutricional, incorporando los farmacéuticos clínicos que validen la prescripción que realizan los médicos, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva entre los diferentes pares, la capacitación continua, es decir, tiene que haber un plan de capacitación formal. No solamente basta con informal, tiene que haber un plan de capacitación formal a lo largo del año con las necesidades que vayan surgiendo, la reducción de distractores cuando voy a administrar un alimento, una nutrición, perdón, el uso de recursos como Bademecum, tabla de compatibilidad, de rótulos, etiquetas, evitar las interpretaciones de abreviaturas o símbolos, identificar correctamente a los pacientes y la vía de administración. En enfermería se habla de 5 momentos, por ejemplo, y también sobre todas las cosas, el orden y la cultura de seguridad, ¿no? Digamos, pero esta cultura de seguridad, basado en los puntos que yo antes les fui mencionando, tiene que partir de la base de la misma unidad de soporte nutricional, busca y que la institución en sí pueda avalar y pueda apoyar esta misma cultura. Obviamente que si nosotros buscamos el significado del término, ¿no?, estandarizado en el diccionario de la lengua española, dice que estandarizar es ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma en común. Entonces yo me estoy imaginando cómo voy a estandarizar los cuidados de enfermería o cómo realizar un esquema nutricional a un paciente, ¿no?, adaptado
a una normativa, a un protocolo o a una sistemática. No lo digo yo, sino que lo dicen también las guías prácticas de clínica de soporte nutricional, por ejemplo, lo que establece la Dirección de Calidad de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, lo que establece FELAMPE a través de los estándares de enfermería, o lo que establece ASPEN, por ejemplo. ¿No? En la literatura hay mucho escrito sobre este tema, solamente tenemos que llevarlo a la práctica con cuestiones simples, ¿no? Basarnos en indicadores de calidad, ¿no? Realizando un diagnóstico situacional de cuáles son las problemáticas o las ocurrencias más frecuentes en nuestra práctica diaria. Fíjense que acá un grupo de enfermeras han trabajado sobre un bundle, ¿no? Un paquete de medidas que favorezcan el adecuado la adecuada intervención nutricional, ¿no? Basados en nivel de evidencia. Y para establecer un plan de comunicación interna para poder abordar la seguridad del paciente que requiere soporte nutricional, hay que realizar un diagnóstico, es decir, analizar cuáles son las ocurrencias más frecuentes en este tipo de pacientes, planificar un plan, es decir, cómo voy a trabajar, a abordar estos temas, ejecutarlos, controlarlos y medirlos a través de indicadores de calidad, ¿no? Obviamente para poder saber si realmente los resultados son óptimos e ir midiéndolos continuamente. Yo les voy a dar algunos ejemplos nada más de mi experiencia profesional, como por ejemplo realizar la tasa de adherencia, medir la tasa de adherencia al esquema nutricional, pero para eso nosotros debemos establecer objetivos. Fíjense, objetivo 1, sensibilizar al equipo de salud sobre la importancia que todo paciente requiere internación hospitalaria. Hoy ASPEN, ESPEN y todas las sociedades científicas recomiendan que todo paciente que ingrese a una institución necesita algún tipo de screening nutricional, y para eso hay que formar a los profesionales de la salud con algún tipo de screening, el MAS, el NRC 2002, etcétera, etcétera, el que crean adecuado. Pero todo paciente que ingresa debe tener algún tipo de screening. Y para eso debemos no solamente socializar la herramienta, y diseñar protocolos, sino también poder formar. Y fíjense, en nuestra experiencia en nuestro hospital austral, lo que hicimos es, tomamos 3 medidas. Incorporamos el MAS como herramienta de valoración para enfermería, la educación, ¿no?, a los enfermeros y el equipo médico, y el seguimiento. Y fíjense en cómo, haciendo una medición continua, pudimos llegar, ¿no? Es decir, no solamente realizándolo, sino también realizándolo de manera correcta. La obstrucción de accesos enterales, también eso es una práctica frecuente, empezamos a medirlos, y más que nada, el objetivo es sensibilizar al equipo de salud sobre la importancia de este cuidado, del cuidado seguro del acceso enteral para poder disminuir el impacto clínico y económico, ¿no? Y fíjense que no solamente logramos disminuir la cantidad de sondas de accesos enterales obstruidos, sino también que la cantidad de dinero que que la institución se puede ahorrar con una práctica segura y con prácticas seguras que no implementan o que no requieren de implementación de dinero. O también la educación del paciente y la familia previo a la internación domiciliaria, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente, implementando esta serie de medidas como reuniones informativas, incorporando el MAS en el sistema informático, diseñando tarjetas identificatorias para los enfermeros, para los médicos, donde se puede especificar y explicar cómo se realiza el MAS, la distribución de manuales educativos al paciente con soporte nutricional, la educación incidental a enfermeras. Pudimos aumentar, fíjense cómo podemos lograr al MAS de 2,95 al 100%, ¿no? La verdad que la tasa de éxito es notable. Entonces, ya nos volvemos a preguntar si estandarizar significa ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común. Nosotros lo que empezamos a hacer es diseñar protocolos que expliquen cuáles son los cuidados de enfermería en pacientes con nutrición enteral y parenteral, desde cómo colocar un acceso enteral a cómo cuidar esos accesos enterales y parenterales, el diseño de un instructivo para pacientes que se van al domicilio con nutrición enteral,
incorporar protocolos, también guías de cómo utilizar las bombas de difusión continua, por ejemplo, en el aula virtual del hospital, elementos de soporte nutricional. Entonces, y también de alguna manera sistematizar un paquete de medidas a través de la historia clínica de enfermería o la sistematización de cuidados. Fíjense, todo protocolizado y estandarizado, aprobado por diferentes pares que nos permitan de alguna manera el cuidado seguro. Y obviamente la medición continua, todos estos cuidados que yo les fui comentando con anterioridad, tienen indicadores de calidad y que según la meta que nosotros nos establecimos podemos colocar colores. Si se llega a la meta establecida, lo colocamos en color verde, si se está desviando en color amarillo, y si no logra la meta en color rojo. Entonces fíjense que nosotros podemos de alguna manera hacer foco en estos puntos, ¿no? Que requieren que están rojos. Y obviamente que también tenemos que trabajar en estos protocolos, nos permiten de alguna manera, o este análisis nos permite de alguna manera poder prevenir el error. Y obviamente que hay facilitadores para un error en la vía de administración. Por ejemplo, los planes de hidratación parenteral colgados en el mismo pie de suero o soporte, donde está la nutrición enteral, la administración de comprimidos triturados con la misma jeringa que se adapta a una vía endovenosa, a un acceso enteral, o la jeringa permite la misma conexión. ¿Es suficiente? Bueno, digamos, la barrera tenemos el etiquetado cuando vamos a administrar un fármaco, pero fíjense que los conectores sin aguja es una oportunidad de error. Pero hay que buscar estrategias para poder prevenir el error. Y también, obviamente, la adaptación que posibilita de alguna manera el error en la vía de administración. Entonces, la utilización de llaves de 3 vías, de prolongadores, las jeringas de 1 mililitro, etcétera, etcétera. Entonces, estas son cuestiones que nos permiten de alguna manera analizar y ver cuáles son los puntos de mejora, si tienen que ver con cuestiones humanas, tienen que ver con cuestiones tecnológicas o no tecnológicas, o que de alguna manera a nosotros nos permite buscar ayuda a la industria, ¿no? Para poder minimizar los riesgos. Entonces, para ir finalizando, algunas sugerencias. Hay que buscar definiciones de líneas estratégicas y objetivos, qué es lo que queremos como unidad, definir los roles, ¿no? Los puestos de trabajo y el organigrama, cuál es el rol que tiene el químico farmacéutico, cuál es el rol que tiene el médico, cuál es el rol que tiene el enfermero, la nutricionista, etcétera, etcétera. El método de comunicación interna, y obviamente que el método de comunicación interna y la medición de control van de la mano a través de los indicadores de calidad, tal como les estoy comentando. Algunas lecciones aprendidas desde mi experiencia, como para ir finalizando. La comunicación interna es una herramienta estratégica para gestionar estos procesos de mejora que deseamos mejorar de alguna manera en la unidad de soporte nutricional. Para eso hay que estandarizar. El éxito de este desafío es gestionarla profesionalmente. ¿Cómo se hace? Escribiendo, estandarizando y protocolizando. A través, no solo, sino con la ayuda de todo un equipo de trabajo. Hay que definir, evaluar y monitorizar los estándares de calidad y también, sobre todas las cosas, hacer énfasis en el equipo, en el trabajo en equipo multidisciplinario, con roles bien definidos para estandarizar y protocolizar los cuidados del soporte nutricional. Una consideración final antes de despedirme es que debemos prestar mayor atención en cada uno de los pasos que realizamos al preparar y administrar una medicación y mayor compromiso en establecer estrategias que logren reducir o interceptar los errores. Sin seguridad no hay calidad y no adoptar conductas terribles. Muchas gracias a todos por la oportunidad, al comité organizador de la SUNUT por permitirme compartir mi experiencia con ustedes y queda mi contacto por cualquier consulta o inquietud. Muchísimas gracias.